Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo al espectro de la esquizofrenia, y a otros trastornos psicóticos. Bueno, las personas con espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos pierden el contacto con la realidad y experimentan una serie de síntomas extremos que pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado. Nos referimos al habla, se manifiesta en el habla, o comportamiento muy desorganizado o anormal, incluida la catatonia. Los trastornos psicóticos incluyen la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante, el trastorno psicótico compartido, el trastorno psicótico inducido por sustancias y la parafrenia. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, menos del 1% de los estadounidenses padecen esquizofrenia. Menos del 1%, menos, no más, menos del 1% de los estadounidenses padecen esquizofrenia, como decimos. ¿Qué es el espectro de la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad complicada que a menudo se malinterpreta. Es una enfermedad crónica que puede ser debilitante, ya que las personas con esquizofrenia a menudo no pueden distinguir entre la realidad y sus alucinaciones y delirios. Esto puede dar lugar a un mal cumplimiento del tratamiento, incluido el mal cumplimiento de la toma de medicamentos críticos y eficaces según lo prescrito. La esquizofrenia suele aparecer por primera vez en los hombres al final de la adolescencia o al principio de la veintena. En las mujeres suele aparecer a los 20 o principios de los 30. La esquizofrenia tiene un fuerte componente genético y puede ser hereditaria, pero puede tratarse eficazmente con medicación y terapia. Bueno, los datos que acabamos de suministrar en lo referente al momento del debut de la esquizofrenia, tanto en hombres como en mujeres, lógicamente responde a la estadística, ¿no? Hay 5 tipos de esquizofrenia basados en los síntomas predominantes. Esquizofrenia catatónica, esquizofrenia desorganizada o esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia residual y esquizofrenia indiferenciada.
No obstante lo dicho, el subtipo de esquizofrenia de un paciente puede cambiar a lo largo del curso de su enfermedad. Por tanto, los profesionales de la salud mental suelen clasificar a los pacientes en tres diagnósticos más amplios, denominados trastornos del espectro de la esquizofrenia. Hay tres trastornos del espectro de la esquizofrenia. El trastorno esquizoafectivo, similar a la esquizofrenia, con episodios importantes del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar. Trastorno esquizofreniforme, idéntico a la esquizofrenia, pero la duración de los síntomas es menor. Más de un mes, pero menos de 6 meses. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Similar a la esquizofrenia, pero los episodios no son tan frecuentes, prolongados o intensos. Por lo general, los individuos pueden ser conscientes de la diferencia entre sus ideas y experiencias distorsionadas y la realidad. Existen otros 5 trastornos psicóticos. El trastorno psicótico breve, clasificación utilizada cuando los síntomas psicóticos aparecen repentinamente y solo duran menos de un mes. Trastorno delirante, un individuo muestra uno o más delirios durante al menos un mes. Esto es diferente de la esquizofrenia, ya que el funcionamiento generalmente no se ve afectado y el comportamiento, aparte del delirio, no parece extraño. Existen varios tipos de trastornos delirantes: grandiosos, celosos, persecutorios, somáticos, erotomáticos y mixtos. Si los delirios de un individuo no entran en una de estas categorías o no pueden definirse claramente, el trastorno se clasifica como trastorno delirante no especificado. Trastorno psicótico compartido. Una persona en una relación tiene un delirio y la otra adopta la misma creencia falsa y fija. Trastorno psicótico inducido por sustancias, caracterizado por alucinaciones y o delirios debidos a los efectos directos de una sustancia o a la abstinencia de la misma. Parafrenia. Similar a la esquizofrenia, pero comienza más tarde en la vida. Normalmente en ancianos.
otro punto de vista. Aunque hablamos igualmente de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Sois muchos los que me preguntáis sobre qué es eso que denominamos esquizofrenia. Fue esta circunstancia, esta realidad, la que me animó a subir al canal este vídeo. Bueno, como acabamos de decir en la primera parte de este vídeo, la esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico. Y los trastornos psicóticos podríamos decir que son aquellos trastornos en los que no se percibe la realidad con claridad. Pueden producirse delirios y alucinaciones, como bien sabemos. Se trata de un trastorno mental grave, sin ninguna duda, o de trastornos mentales graves. Por lo tanto, vamos a tratar los aspectos más importantes. Conceptualicemos. Trastornos psicóticos. Se trata de trastornos mentales que se suelen catalogar como graves. Las personas no perciben con claridad la realidad y suelen perder el contacto con la misma, con la realidad exterior. Por poner un ejemplo, pueden pensar que alguien puede leer sus pensamientos o que alguien les persigue constantemente. Los síntomas más comunes son, como hemos dicho varias veces ya en este vídeo, los delirios y las alucinaciones. Bueno, importante es aclarar la diferencia entre alucinaciones y delirios. Si bien estas palabras se suelen utilizar con frecuencia, muchas veces no sabemos distinguir lo que son los delirios y lo que son las alucinaciones. Podríamos decir que los delirios son pensamientos o falsas creencias en las que creemos que alguien nos sigue, que alguien tiene algo en nuestra contra, etc. Las alucinaciones están relacionadas con la percepción, porque a través de ella percibimos la realidad de forma errónea. Por ejemplo, ver objetos que en realidad no existen. También hay profesionales que describen la pseudoalucinación y en los vídeos dedicados a la psicopatología, que también tiene cabida en este canal, como sabéis, hablamos de ello. La pseudoalucinación ocurre cuando percibimos cosas irreales que no tienen que ver con los objetos. Por ejemplo, escuchar voces. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos psicóticos? En el libro blanco de la intervención temprana en psicosis en España, podemos leer que la prevalencia en la población general es del 3%.
En otras palabras, de cada 100 personas, 3 sufren algún tipo de trastorno psicótico. Además, en este mismo documento se establece que la edad de inicio suele ser antes de los 35 años. ¿Cuáles son las causas más comunes? Consumo de algún tipo de sustancia o medicamento. Enfermedades neurológicas como por ejemplo Parkinson o Huntington. Tumores en el cerebro. Algunos tipos de demencias como el Alzheimer. Accidentes cerebrovasculares. Los ictus, fundamentalmente. Causas biológicas como la genética. Tener un familiar con este tipo de enfermedades aumenta la probabilidad de tenerla. Causas psicológicas, estrés, ansiedad o depresión. Causas sociales como el haber sufrido algún tipo de trauma. Como podemos ver, apreciamos una multicausalidad. Nos estamos refiriendo, lógicamente, a los trastornos psicóticos. ¿Qué tipos de trastornos existen? Y es que no todos los trastornos psicóticos son iguales. Vamos a describir brevemente las particularidades de cada uno de ellos. Para hacerlo, vamos a utilizar el DSM-5, el último manual de criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría. Comencemos por la esquizofrenia. Aunque en el DSM no aparece el primero, vamos a explicarla en primer lugar, porque nos ayudará a entender el resto. Para que se produzca la esquizofrenia, tienen que existir durante un largo periodo de tiempo delirios, alucinaciones o discurso desorganizado, hablar sin coherencia. Además, también deben producirse al menos uno de los siguientes síntomas. Comportamiento desorganizado o catatónico. Y síntomas negativos. Los síntomas negativos ocurren cuando, por ejemplo, la persona no muestra emotividad. A este criterio se le denomina el criterio diagnóstico A. Junto con lo anterior, también tiene que producirse afectación en la vida diaria de la persona. Es decir, dificultades para relacionarse con otras personas o problemas en el trabajo. La prevalencia de la esquizofrenia es de entre el 0,3 y el 0,7%. También es importante destacar que es un trastorno con una alta tasa de suicidio, ya que entre el 5 y el 7% de estos pacientes
lo intentan con éxito y alrededor del 20% ha realizado alguna vez algún tipo de conducta suicida. Pasemos ahora al trastorno delirante. Lo mencionamos en la primera parte del vídeo, pero ahora estamos enfocando las cosas desde otro punto de vista, precisando un poquito más. La primera parte suponía un repaso general, una primera aproximación. En este trastorno se presentan delirios que duran al menos un mes y no se cumplen los criterios para establecer el diagnóstico de esquizofrenia. Recordamos, estamos con el trastorno delirante. Puede ser o puede presentar distintos tipos. Erotomaníaco, cuando la persona piensa que están enamorados de ella. Grandeza, piensan que tienen talentos o que han realizado descubrimientos. Celotípico, piensa que su pareja le es infiel. Persecutorio, piensa que conspiran en su contra. Somático, los delirios están relacionados con sensaciones corporales. Y mixto, se producen distintas manifestaciones de los tipos que acabamos de enumerar a la vez. La prevalencia de este tipo de trastorno es del 0,2% y el subtipo más frecuente es el persecutorio. En tercer lugar, el trastorno psicótico breve. Apreciamos la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y o comportamiento desorganizado. Para poder diagnosticarlo, la duración debe ser de menos de un mes. De ahí su nombre, trastorno psicótico breve. La prevalencia en los Estados Unidos es del 9% de los casos de la totalidad de trastornos psicóticos. Mencionamos las cifras en los Estados Unidos porque es el país donde los estudios epidemiológicos son más detallados. Trastorno esquizofreniforme. Durante un mes deben producirse 2 o más de los siguientes síntomas o signos. Explicaremos en los vídeos de psicopatología la diferencia entre signo y síntoma. Adelantamos aquí que el síntoma tiene una naturaleza subjetiva, en buena medida, mientras que el signo tiene una naturaleza más objetiva. Bueno, decimos, en referencia al trastorno esquizofreniforme, que durante un mes deben producirse 2 o más de los siguientes signos o síntomas. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y o síntomas negativos. La duración de este trastorno es de entre 1 y 6 meses. Trastorno esquizoafectivo. Es un tipo de trastorno psicótico en el que predominan los síntomas afectivos.
En otras palabras, existe un episodio depresivo o maníaco que concuerda con el criterio A de la esquizofrenia. Asimismo, los delirios y o las alucinaciones sin la presencia de síntomas afectivos durante al menos 2 semanas. Los síntomas predominantes, tanto en la fase activa como en la residual, deben ser los afectivos. Subrayamos esto. La prevalencia del trastorno esquizoafectivo suele ser del 0,3%. Trastornos psicóticos inducidos por sustancias, medicamentos u otras enfermedades médicas. Como hemos destacado, cuando hablábamos de las causas, los trastornos psicóticos pueden ser efectivamente causados por sustancias, drogas o medicamentos. También pueden ser originados por otras enfermedades médicas, como hemos apuntado. Aquí consideraremos los causados por alcohol, cannabis, alucinógenos, anfetaminas, estimulantes, cocaína, entre otras sustancias. Alcohol, cannabis, alucinógenos, anfetaminas, estimulantes, cocaína. Repetimos. En conclusión, la esquizofrenia está catalogada dentro del apartado espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, en el DSM-5, claro, de la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM-5, recordamos, es el último manual de criterios diagnósticos de la APA o APA. Insistimos, recordamos, Asociación Americana de Psiquiatría. Recordemos espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en el DSM-5. Como el resto, se caracteriza por la presencia de delirios y o alucinaciones. Referimos a la esquizofrenia, como el resto de trastornos psicóticos. Para poder diferenciar unos de otros, es importante atender a las características más notorias de cada uno y a los criterios de temporalidad. Por ejemplo, en el trastorno esquizoafectivo predominan los síntomas afectivos. En el psicótico breve, la duración no puede ser mayor a 1 mes y en la esquizofrenia la duración es de al menos 6 meses. Es importante destacar que en estos trastornos existe una alta tasa de suicidios. Por ello, es importante contar con el tratamiento adecuado para poder minimizar el riesgo. Las intervenciones más comunes, según la Guía de Práctica Clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente, son
intervención farmacológica e intervención psicosocial. Esta última, la psicosocial, puede abarcar diferentes modalidades: terapia cognitivo-conductual, psicoterapia de apoyo, psicoeducación, intervención familiar, rehabilitación cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, etc. Si tenéis alguna duda, podéis dejar un comentario o poneros en contacto conmigo a través de mis redes sociales, fundamentalmente Facebook. Allí en mi página, José Manuel Gómez Altable, es mi nombre completo, encontraréis mi teléfono de contacto, un número móvil y mi dirección de correo electrónico. En cuanto a las... Vamos a dejar aquí una referencia bibliográfica del 2020, trastornos psicóticos, Medline Plus, recuperado a partir de medlineplus.gov, en el dominio gov. Pedir ayuda, como no nos cansamos de repetirlo, no siempre es fácil y a veces incluso es un acto de gran valentía. El objetivo de este canal, el mío propio, será acompañaros durante este proceso, el de pedir ayuda y, finalmente, ayudaros a que os sintáis mejor, tanto con vosotros mismos como con los demás. Aquí vamos a simplemente a exponer una situación difícil. Yo no voy a dar respuesta a través de este canal a esta situación difícil, puesto que no la conozco de primera mano y ya he contestado a la persona que ha dejado que ha compartido conmigo su situación en orden a que busque ayuda profesional, cualquier profesional que esté debidamente cualificado. Y porque eso es lo que yo debo hacer en un vídeo como este. No sería una temeridad por mi parte aportar soluciones sin conocer el caso de primera mano, ¿no? Bueno, el comentario nos dice, no decimos el nombre de quien lo hace. Tengo un hijo de 12 años que desde que tenía 6 comenzó a actuar de una manera extraña,
al principio le desagradaba el comer de las formas a la hora de comer de las personas, de casi todas las personas. Decía que hacían ruidos, aunque nos dice la persona en su comentario que ella piensa que no era así. Después, con el tiempo, empezó a tener la necesidad, cuando se iba a dormir, de ubicarse un paño húmedo, de colocarse un paño húmedo sobre la cara, porque incluso la pequeña luz que procedía del acondicionador de aire le molestaba, ¿no? Visualmente hablando. Con el pasar de los años comenzó a sentir repudio, a repudiar la voz de su madre. Os cuento, ¿de acuerdo? Tengo delante el texto, pero no soy yo el que lo ha escrito, por lo tanto tengo que ir cambiando, ¿no?, la formulación. Bueno, comenzó a sentir repudio hacia la voz de su madre. Bueno, su madre es la que nos escribe, ¿no? Decía su hijo que su madre pronunciaba mal las palabras, por ejemplo, a veces decía sí y él entendía, sí, estoy diciéndolo bien, que decía sé y no sí. Y cuando ocurría esto, se sentía muy fastidiado. Nos dice, la madre lloraba hasta tal punto que no era posible tener una conversación estando el presente con nadie, porque él protestaba, gritaba, lloraba. Incluso nos dice, llegó a taparle la boca varias veces. En la actualidad nos añade, presenta conflictos recurrentes con la madre, con su padre y con sus dos hermanos pequeños. Bueno, dice que todas las personas que menciono apestan y que solo con mirarle, los hermanos, la madre, el padre, ensucian su comida. Incluso si tocan su cama, exige que se le cambie la sábana. Pelea continuamente con su hermano de 2 años. Bueno, tan solo decir que lamento mucho por lo que esta persona está pasando y ya sabe ella cuál es mi recomendación. Bueno, nos hemos pasado un poco del estándar, hemos llegado a los 40 minutos. Espero que este vídeo haya sido útil, sobre todo útil. Si además el resultado interesante, pues me alegro mucho también. Os animo a suscribiros al canal. Ya
reitero continuamente en cada uno de los vídeos la razón. Bueno, me felicito de que las suscripciones crezcan de una manera continua, pero a un ritmo no todo lo... Bueno, a un ritmo menor al que a mí me gustaría, pero bueno, quizá es pedir demasiado porque el canal no tiene 3 meses y medio ahora, algo más de 3 meses. Bueno, es muy interesante también que le deis me gusta a los vídeos, incluyendo este, que os resulten, como siempre digo, los criterios tienen que ser utilidad, interés o bueno, u otro criterio, pero que signifique que el vídeo os ha parecido valioso desde algún punto de vista. Bueno, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Gracias por vuestros comentarios que me llegan por distintos canales, pero me llegan, no lo dudéis. Y nada más. Recordaros que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso, para con este canal que lleva su nombre, un proyecto sumamente ilusionante, cada vez más, para un número también cada vez mayor de personas. Os recordamos que este proyecto nació con ánimo altruista, con espíritu divulgador y con la intención de contribuir activamente, modesta pero activamente, al bienestar social y al bienestar de los individuos que puedan conocer los contenidos de nuestro canal. Conocer los contenidos de nuestro canal puede ser fuente de aprendizaje, puede ser fuente de inspiración, ¿por qué no?, para futuros psicólogos o profesionales en general de la salud mental. También puede ser paliativo, o una sugerencia para cambiar hábitos, conductas, incidir en nuestras emociones, en nuestros pensamientos de manera positiva. Ya sabéis, emoción y pensamiento tienen una relación bidireccional. Y bueno, en cualquier caso, como mínimo, ayudar a pasar los momentos de dificultad que todos, antes o después, atravesamos en nuestras vidas. Nada más, un saludo muy afectuoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao y muchas gracias por estar ahí.